Padre, estamos aquí, Señor, con el fiel propósito de exponer tu palabra y confiando en que tú nos vas a ayudar. Nosotros te necesitamos a ti, así como cantábamos, te necesito. En cada momento, Señor, en cada parte de nuestra vida, cuando vamos a exponer tu palabra que es santa y bendita, seguimos necesitando más de ti, Señor. Nosotros reconocemos nuestra humanidad caída y nuestra forma muchas veces de pensar y nuestra forma de dirigirnos, por eso te necesitamos a ti. Que tu palabra, Señor, sea sembrada en los corazones, que tú traigas luz por medio de tu Espíritu Santo y que tú renueves nuestra fe, que tú aumentes nuestra fe, Señor, y nos ayude. En tu nombre poderoso. Amén. Amén. Y amén. Vamos entonces a tener nuestra lectura. Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. Dice así: escribe al ángel de la iglesia. Perdón, yo estaba mal. Apocalipsis 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. El texto no inspirado es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Pero si nosotros pensamos en un subtema para este mensaje, es fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. En el mensaje anterior vimos que Pablo pasó 3 años en la iglesia que fundó en Éfeso y estábamos viendo muchas de las cualidades que tenía esa iglesia y un poco de la historia para Pablo llegar a Éfeso y estar ese tiempo allá. Y esto nosotros podemos encontrar en Hechos 19, 8 al 10, si quieren refrescar la historia. Pablo, al pasar 3 años en Éfeso, y nosotros decíamos en ese momento que había iglesias que fueron formadas, que a lo mejor no aparecen en esos viajes misioneros, y esta es una de ellas, que no se mencionan en primera instancia, pero Pablo estaba cerca y predicó en esas ciudades. Y Esmirna era una ciudad muy cercana a Éfeso. Se menciona entonces, de manera general, que todos los habitantes de Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Este es un pasaje. Y Esmirna se encuentra dentro de Asia Menor. Y la confirmación de que todos, tanto judíos como griegos, lo escucharon, es para traer a colación que aunque usted no lo escucha mencionar en otras partes, esas son iglesias que forman parte de la predicación del apóstol, estando en la iglesia de Éfeso y estando en toda Asia Menor. La palabra Esmirna proviene del significado mirra, que implica la idea de sufrimiento. La mirra era utilizada para perfumar y ungir cadáveres como especies aromáticas. Es considerada también como costosa para ese momento, porque aunque se usaba para los muertos, no muchos tenían la posibilidad de tenerla. Y si nosotros recordamos, vemos que los reyes magos que visitaron el nacimiento de Jesús, según Mateo 2:11, le llevaron 3 objetos de valor. Y si usted recuerda, le llevaron oro, incienso y mirra.
que estaba dentro de esos objetos de valor. La carta a la iglesia de Esmirna es un mensaje de aliento para los creyentes que enfrentaban persecución de esa época. Esmirna, en sus cualidades como ciudad, era una ciudad rica, orgullosa de su lealtad al emperador romano de ese momento. Fue fundada por colonos griegos en el primer milenio antes de Cristo, y ya para el segundo siglo después de Cristo fue una de las ciudades más importantes de la provincia romana. Pero la iglesia allí sufría pobreza y tribulación. Era una ciudad rica, pero la iglesia sufría mucha pobreza y tribulación, y ya veremos por qué. Esmirna representaba la iglesia mártir que está padeciendo y muriendo por la causa de Cristo. Este tiempo cubrió un periodo desde el año 100 después de Cristo hasta aproximadamente el 314 después de Cristo, 213 años de persecución y total continuo a desvanecer lo que era la fe cristiana y acabar con esta iglesia. Desde la muerte del apóstol Juan hasta el edicto de tolerancia del emperador romano Constantino, promulgado un edicto en el 313 después de Cristo, con el cual se puso fin a la persecución de los cristianos, no solamente en Esmirna, sino en todo el imperio romano y las ciudades que componían el imperio romano para esa ocasión, que era muy grande, incluyendo específicamente a Roma. Constantino dijo, vamos a tener un edicto de tolerancia a ese grupo de hermanos que eran cristianos. A través de este mensaje a la iglesia de Esmirna, Cristo revela su conocimiento de sus sufrimientos. La semana pasada veíamos, o en la prédica pasada, cómo Cristo elogiaba a la iglesia de Éfeso, y aquí también Cristo está resaltando y reconociendo su sufrimiento y los anima a ser fieles hasta la muerte. Es el ánimo que Cristo le está dando, asegurándole la corona de vida. Cuando nosotros leemos el versículo 8 del capítulo 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Recuerden que leíamos Apocalipsis 1:18, donde estábamos viendo que se refería totalmente a la persona de Cristo. ¿Recuerdan? Ok. Entonces, Isaías 44:6 dice, refiriéndose al primero y al postrero, así dice Jehová, Rey de Israel y Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, para que quede claro quién está hablando. El primero y el postrero quiere decir que no hubo nada antes de Él y que no habrá nada después de Él. Él es quien tiene a su cargo la declaración final de todas las cosas. Ese es el que está hablando y lo reconfirmamos de nuevo solamente para hacer una conexión. Entonces, viendo esto, nuestro primer subtema o encabezado es el número 1, el versículo 9, la iglesia perseguida y probada en su fe. Volvamos entonces a Apocalipsis 2:9. Sigue diciendo el Señor a través de Juan, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aparte de las obras, el Señor está resaltando la tribulación. Si nosotros pensamos en los primeros cristianos que están siendo perseguidos por el nombre de Cristo,
y por su negación de no rendir culto al emperador, eran las mismas autoridades judías que denunciaban a los cristianos ante las autoridades del momento. Ya Jesús había apercibido a sus discípulos de que esto iba a acontecer, de que iban a ser perseguidos. La cita que leímos anteriormente no estaba en línea, perdón, está así. Juan 15, 18 al 23, y dice de la siguiente manera, Jesús apercibiendo, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto es Jesús. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguiréis. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y si yo no hubiere venido, ni les hubiere hablado, no tendréis pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. ¿Qué ministerio usted está entrando? Que lo primero que Jesús está incluyendo es a usted y a mí nos van a aborrecer. Y después de su muerte, inmediatamente, entonces encontramos la persecución de los cristianos y también la muerte de Esteban. Y Hechos 7, 55 al 60, refiriéndose a esta muerte y los últimos días de y el último momento de la vida de Esteban, mírenlo cómo lo presenta. Hechos 7, 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Nuestro primer encabezado, y no quiero que lo pierdan de vista, es que la iglesia perseguida y probada su fe. Eso es lo que está aconteciendo aquí. Han perseguido a la iglesia y están probando su fe. Esta situación de persecución continuó en los días posteriores a la muerte de Jesús y a la muerte de Esteban. Por esta razón, los discípulos vivían escondidos y no eran personas ricas humanamente con posesiones grandes. Incluso Jesús dijo: yo conozco tu pobreza. Está diciendo esta iglesia de Esmirna: yo conozco tu pobreza. Y al mismo tiempo le afirma: pero tú eres rica. Y esta dualidad: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rica. Esta riqueza de la que le está hablando es diferente a las riquezas materiales que nosotros pensamos. El comentario bíblico de Matthew Henry de este versículo, y cito: muchos de los que son ricos en este mundo son pobres en cuanto al próximo mundo que vendrá. Y algunos que son pobres exteriormente son interiormente ricos. ¿Ricos en qué? Ricos en fe, ricos en buena obra, ricos en privilegio, ricos en dones espirituales y ricos en la esperanza de ver y recibir un día a Cristo. Donde hay abundancia espiritual, la pobreza exterior
es bien soportada. Y cuando el pueblo de Dios se hace pobre en cuanto a esta vida, por el bien de Cristo y una buena conciencia, Él, el Señor, los recompensa con riquezas espirituales. Fin de la cita. El dinero y las posesiones a nosotros como seres humanos nos dan confianza. Pero cuando escuchamos al apóstol Pablo en lo relacionado a los logros materiales y la confianza depositada en ellos, es sorprendente que le escriba a los filipenses en su capítulo 3, versículos 4 al 8, lo siguiente, y fíjese: aunque yo tengo, dice el apóstol, también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, él agrega y dice: yo más. Y comienza a dar una serie de detalles que eran importantes para ese momento, para ellos y para ese pueblo. Y él dice: mire, dentro de mi currículo, capítulo 5, versículo 5, yo soy circuncidado a octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está diciendo esto. ¿Y qué pensar entonces o decir de Moisés, que el libro de Hechos hace un recuento un poco de su historia, y de Hechos no, de Hebreo, y lo presenta de esta manera en el capítulo 11, versículo 24 al 26? Eso fue Pablo. Mire qué dice el libro de Hebreos referente a Moisés. Versículo 24: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y si nosotros pensamos en estos dos personajes bíblicos que nos traen y nos aumentan mucho nuestra fe, yo te pregunto, cuando estás padeciendo por la causa de Cristo, por cualquiera que sea la situación en la que te encuentres en este momento, ¿es para ti un motivo de gozo? Es algo que tú dices: wow, qué bueno que estoy padeciendo por la causa de Cristo. ¿Eso es un motivo de gozo? Porque lo que estamos viendo en la vida de Moisés y en la vida de Pablo es que ellos dicen: oye, yo esto lo he dejado y para mí esto es mejor. Siempre lo he dicho y lo repetiré otra vez, y como dijo el apóstol, para mí no es gravoso repetir las mismas cosas. Las riquezas no son malas en sí. La Biblia enseña que Dios es quien enriquece y también quien empobrece. Pero es doblemente mayor ser rico para con Dios en espíritu y comunión con Él, y sobre todo que nuestros ojos estén puestos en el reino y su venida. Esa es la mejor riqueza. Cuando alguien venía al cristianismo en el primer siglo, acontecían diferentes consecuencias de haberse convertido. Y el número uno, o una de ellas, de muchas que pasaban, era que la persona que tenía posesiones o riquezas, como represalia, el Estado tomaba sus pertenencias o sus propiedades y la confiscaba
todo por causa de su nueva fe en el Señor Jesús. O sea, que si había un rico que estaba cerca, que se iba a convertir, sabía que sus bienes iban a ser confiscados. Y él se entregaba intencionalmente para dejar todo eso atrás. En segundo lugar, y existen más, la persona que se entregaba al cristianismo en ese momento era rechazado por parte de sus familias y sus amigos. Y muchos conversos eran marginados por sus familiares y comunidades, eran sacados de sus comunidades, que se fueran a otro lugar, porque habían aceptado la fe y el cristianismo, especialmente si provenían del judaísmo o de un contexto pagano. Estas eran las consecuencias de haber recibido al Señor en esos momentos. Honestamente, no encontramos en la historia de la iglesia esta ola que se ha venido vendiendo en nuestros días, dedicado posteriormente a la prosperidad y a las riquezas, de venderle a todos aquellos que reciben a Cristo que serán ricos y prósperos. Y yo le pregunto, ¿de dónde salió eso? ¿Quién se lo inventó? ¿De dónde? Porque, querido amigo, Dios, y vuelvo y repito, claro que sí, Él es soberano, Él te puede hacer rico. Pero lo que Él ofrece es la salvación del alma de un fuego eterno. Eso es lo que está ofreciendo Cristo, la salvación del alma de un fuego eterno. La ciudad de Esmirna era materialmente rica, pero espiritualmente pobre. En cambio, la iglesia era pobre, pero espiritualmente rica. Y ahí es donde viene entonces ser rico para con Dios, y que la abundancia de bienes no consiste, y que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y eso en cuanto a la tribulación que estaba pasando esta iglesia, versículo 9, su tribulación. Y luego también agrega y dice el Señor, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Habían judíos que vivían en la ciudad de Esmirna, pero que habían aceptado la cultura de esa región. Eran judíos, se habían mudado ahí y se habían compenetrado tanto con esta región que ya ellos pasaban como uno más del grupo. Pensaban como ellos, actuaban como ellos, y todo lo que hacían era muy parecido, aunque biológicamente, históricamente, eran judíos. A pesar entonces de decir que eran judíos, su estilo de vida negaba la herencia histórica de sus antepasados, Abraham, Jacob, Isaac, como también la fe en los libros sagrados del Antiguo Testamento. Ellos eran judíos, pero no eran fieles a ninguna de estas cosas. Romanos 9, 6, Pablo hablando dice, no que la palabra de Dios haya fallado en ellos, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo así? Pero si tú eres dominicano, aunque estés en Estados Unidos, eres dominicano. No necesariamente en este contexto que Pablo está presentando el tema, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, porque puede ser, como estaba pasando con los judíos que estaban en Esmirna, que aunque ellos eran descendientes de Israel, ya ellos se habían comprometido tanto con la ciudad que ellos parecían más de Asia Menor y Esmirna que israelitas. En cambio, los judíos que se estaban convirtiendo, aún estando en Esmirna, al cristianismo, eran doblemente judíos. ¿Por qué? Porque ya ellos eran un judío por dentro y por fuera. Por esta razón, es el llamado a no solamente ser hijos de padre cristiano, en el caso de muchos que lo son, sino más bien a tú y yo serlo de verdad. Porque la garantía de ser hijo de padre cristiano
hasta que no aceptes a Cristo, no es una garantía total de que los beneficios tú lo vas a tener. En su defecto, no solamente llamarnos cristianos, sino más bien serlo de verdad, por dentro y por fuera. Y la parte de por fuera, no nos estamos refiriendo a ropa, que muchas veces se ataca en este sentido por lo exterior, aunque cabe destacar que también el decoro y el pudor está en la Biblia. Aunque no nos estamos refiriendo a eso, están ahí y son esenciales. ¿A qué sí nos estamos refiriendo una vez tú eres un siervo de verdad? En cosas que los demás pueden ver, decíamos anoche, que igual como Potifar vio en José muchas cualidades, nosotros también podemos presentar cualidades exteriores que nos representan como verdaderos hijos de Dios. Y entre ellas puedo mencionar algunas, y digo, tu manera de conducirte, las decisiones que tomas, los compromisos que asumes, lo que no asumes para no quedar mal, la forma en que empeñas o comprometes tu palabra, son evidencias externas de un hombre o una mujer que su corazón está gobernado por Dios mismo. Esas son evidencias que se pueden ver. El punto número 2 está en el versículo 10 y dice, llamado a no temer y permanecer firmes. Versículo 10, Apocalipsis 2, no temas en nada a lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo primero que Jesús le está diciendo a Juan que escriba es, no temas nada lo que vas a padecer. Y pensando en ese no temas, nos lleva a la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18. Muchos hemos escuchado la historia cuando ellos no se postraron ante la estatua. Y recordemos juntos, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, después que fueron traídos delante de él para que adoraran la estatua. Ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Firmeza frente a un hombre que le va a quitar la vida y que están preparando el horno para echarlos a ellos. Y aún así, firmeza en la fe de que Dios podía librarlo, pero si Él no lo hacía, ellos no se iban a postrar. Firmeza. Quien está escribiendo el libro de Apocalipsis es Juan. Y mire lo que le pasó a Juan, permaneciendo firme. Según la tradición cristiana, el emperador romano Domiciano, que estuvo en gobierno del 81 al 96 después de Cristo, intentó martirizar a Juan sumergiéndolo en una caldera de aceite hirviendo en Roma. Sin embargo, el apóstol salió ileso, lo que se consideró un milagro, y después de esto, Domiciano lo envió exiliado a la isla de Pasmo, donde Juan tiene la revelación del Apocalipsis y escribe lo que está aconteciendo aquí. No solamente Juan está escribiendo, él mismo ha sido testigo ocular y físico de los sufrimientos que has visto y has visto también al mismo tiempo los beneficios de no temer y permanecer firme. Juan está escribiendo esto, pero en su vida él lleva
esas marcas del padecimiento de Cristo. 50 años después de la muerte de Juan, el pastor de la iglesia de Esmirna, en ese momento, Policarpo, fue enterrado vivo a los 86 años de edad por negarse a declarar culto al César en ese momento. Y luego entonces, quien sustituye a Policarpio y quienes están en otros también vienen padeciendo, porque los 213 años de persecución de la iglesia están muy vivos y los emperadores de ese momento están atacando ardientemente. La parte B dice: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y eso siguió aconteciendo. Hechos 14, Hechos 4, 1 al 3 dice: hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de las guardias del templo y los saduceos, resentidos de que enseñen al pueblo y anuncien en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. La iglesia sigue siendo perseguida por el nombre de Cristo, y esto fue lo que Cristo le profetizó, pero el evangelio está creciendo y el número de hombres que están aceptando al Señor va en aumento. Esa fue la persecución que vivió la primera iglesia. Y usted y yo pensaríamos que estamos muy distantes de eso, y que estamos muy lejos, y que eso lo dejamos en el pasado. Pero miren, según una encuesta de una revista realizada para el tema de la persecución de la iglesia, en el 2023 al 2024, miren algunas estadísticas que ellos presentan de la persecución que seguimos teniendo hoy. 4.476 cristianos asesinados por motivos relacionados a su fe. ¿Cuál? Cualquiera. 4 millones. 4.744 cristianos arrestados, encarcelados o detenidos sin juicio debido a sus creencias religiosas. Eso es ahora. 7.676 iglesias y propiedades cristianas atacadas o forzadas a cerrar. ¿Por qué? Porque están proclamando el nombre de Cristo. Para que tengamos una idea más fresca, volviendo entonces al texto del versículo 10, para terminar la parte C, dice: y tendréis tribulación por 10 días. Hubo un periodo de intensa persecución contra los creyentes de parte de 10 emperadores romanos que gobernaron durante estos 213 años, y queremos mencionar, porque según lo que estoy viendo en esta historia, será muy importante resaltarlo. El primero de ellos fue Nerón, del 64 al 68. El apóstol Pablo fue decapitado bajo el gobierno del emperador Nerón por 10 días. Así como para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Número 2, Domiciano, desde el 95 hasta el 96. Él fue todavía mucho peor que Nerón. El apóstol Juan fue exiliado durante ese periodo, y es lo que estamos viendo ahora. Número 3, Trajano, de los años 104 a 117. Fue entonces cuando Ignacio fue quemado en la hoguera, y este Ignacio era uno de los representantes también después de Juan en la iglesia de Esmirna. Fue quemado en la hoguera por su fe. Marco Aurelio, del 161 al 180. Policarpo encontró el martirio en ese periodo. Severo, del año 200 al 211. Maximiciano, del 235 al 237.
Decio, del 250 al 253, Belario, del 257 al 260, Aureliano, del 270 al 275, y por último, el número 10, Diocleciano, el peor de todos los emperadores, durante los años 303 al 313, hasta que llegó entonces su sucesor. Estos fueron pues los 10 emperadores romanos que encabezaron una terrible persecución contra la iglesia y contra los creyentes. El Señor le está diciendo a Juan, escribe, porque aunque ustedes no están bien ahora, los días que vienen serán peores. El camino del evangelio puro está asfaltado, en primer lugar, con la cruz y la sangre de Cristo. En segundo lugar, por los apóstoles designados por el mismo Jesús para continuar esta labor después de su partida en la tierra. Quiere decir que nuestros cimientos fueron y siguen siendo de sangre y dolor. Eso han sido nuestros cimientos. Te hablo a ti que estás hoy aquí presente y a los cientos de personas que escucharán este mensaje por las plataformas digitales en el presente o en el futuro, aún después incluso de mi partida de esta tierra. Cualquier movimiento que llamándose cristiano te vende un camino de flores, prosperidad, paz sin sacrificio, y te manda a poner tu fe en asuntos que no están en consonancia con las Escrituras, como tal, donde quiera que llegues, bendice el lugar, siembra cosas, siembra apartamentos, siembra electrodomésticos y bendice a todo el que entra. Todas estas situaciones motivadas para generar o activar nuestras emociones desvirtúan al creyente del verdadero Dios. El tal evangelio no es verdadero. Y así como cuando tú estás en un banco te están enseñando una sola papeleta, cuál es la falsa, nosotros te estamos enseñando cuál es el verdadero evangelio. Para que tú puedas discernir allá afuera qué es y qué no es evangelio, aún teniendo nombre de evangelio. Te estamos enseñando el verdadero, para que tú puedas discernir. La palabra del apóstol en lo relacionado a los días del fin, aconsejando a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 5 al 8, el apóstol le dice: pero tú sé sobrio en todo, a Timoteo. Imagínense que Pablo le está escribiendo ahora a Ibe. ¿Qué le está diciendo? Pero tú, Ibe, sé sobria en todo, estás despierta, no estés embriagada. Tu pensamiento no se pueden estar confundiendo, qué tú crees o qué tú no crees, qué es lo que tú piensas o qué es lo que tú no piensas. La sobriedad te tiene que gobernar y tener tus sentidos abiertos y muy concisos de lo que está pasando, de lo que están diciendo y de lo que está aconteciendo. Sé sobria. Amén. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu propósito. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Mire cómo él termina diciendo: y va a ser puesto en muerte. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Yo vuelvo y te pregunto, ¿es para ti de sumo gozo padecer por las causas de Cristo? Porque lo que Pablo nos está enseñando y lo que nos están enseñando aquí es: qué glorioso que por nosotros está padeciendo el nombre de Cristo, está siendo
exaltado, levantado. Y miren lo que dice Corintios, segunda la carta a los Corintios, Pablo escribiéndole. Miren lo que le dice, versículo 4, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuándo nos consuela? En nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, que lo que tú estás padeciendo ahora es Dios capacitándote para que tú le des aliento a otro. Entonces, Pablo le está diciendo, por medio de la consolación de que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunden en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunde por el mismo Cristo en nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Asimismo, consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Todo lo que está aconteciendo por la causa de Cristo es para Dios glorificarse y también prepararnos. 1. Nuestra recompensa es eterna, más allá del sufrimiento temporal. Te goza a ti saber que por la enfermedad o por lo que está pasando o por la situación en la que tú te encuentres, esto es temporal. No hay mal que dure 100 años. Pero las situaciones que estamos pasando es temporal y más allá de, vamos a tener una gloriosa visitación de Cristo. 2. La muerte física no es el final, sino el comienzo de la verdadera vida eterna. La muerte física no es el comienzo. Punto práctico. 1. No miramos nuestra vida por las riquezas materiales, sino por nuestra relación con Cristo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 2. No tenemos la persecución que tuvieron ellos. Dios conoce nuestra aflicción y nos da fuerza en medio de lo que nosotros estamos padeciendo y viviendo hoy. 3. Permanecer fieles hasta el final trae recompensas eternas. Fieles y firmes. 4. Nuestra esperanza está en la vida eterna con Cristo, no en las circunstancias terrenales. Si tengo, estoy bien. Si no tengo, estoy mal. No. Nuestra esperanza no está en las posesiones que tenemos, sino en nuestras circunstancias terrenales, sino en la vida eterna con Cristo. El mensaje a la iglesia de Esmirna nos desafía a permanecer firmes en la fe. Ellos en ese momento estaban siendo perseguidos, pero nuestra fe en la actualidad tiene diversas persecuciones, muchas veces de nuestros familiares más cercanos. Cuando te preguntan, ¿y todavía no eres cristiano? ¿Tú sigues de eso todavía? Yo tenía 10 años que no me veía, todavía yo soy cristiano. Entonces hay una persecución silente de las personas que están alrededor nuestro, que tienen que saber y estar muy pendientes a eso. Incluso en medio del sufrimiento, Jesús nos anima a confiar en Él y mantenernos fieles hasta el final, con la seguridad de que nuestra recompensa está en los cielos y está garantizada ¿por quién? Por Cristo. No porque vayamos nosotros a hacer nada, sino porque ya está ganada y garantizada por Él. Romanos 8:18, y con este versículo terminamos, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que sobre nosotros ha de manifestarse. Cuando tú estés pasando por lo que esté pasando,
Recuerda este versículo, memorízalo. Y dile, mira, la gloria venidera no se compara en nada con lo que yo estoy sufriendo. Y eso te traerá paz, te traerá refugio a tu alma. Saber que la historia ya Cristo la ganó, la venció y nos la tiene segura. Oremos. Señor, nosotros no sabemos, saliendo de esta iglesia, el día de hoy, cómo vamos a ser atacados una vez más. Pero tu palabra sí nos muestra que históricamente tu iglesia permaneció firme. Aún cuando los apóstoles estaban siendo muertos de una manera muy trágica. De esta misma manera, Señor, usa tu Espíritu Santo para que afirme nuestra fe en ti. Que no importando lo que veamos y lo que vayamos a padecer esta semana y los próximos días, nosotros estemos cimentados en tu palabra, en tu verdad, en el glorioso Evangelio. Y sobre todo, Señor, que nosotros recordemos que estamos aquí por tu pura gracia y tu pura voluntad. Aquellos que están dentro de nosotros que no te conocen, le presentamos el verdadero Evangelio. Un Evangelio que terrenalmente puede tener sufrimiento, pero espiritualmente vamos a tener paz y vida eterna. Y que tú, según tu gracia, tu bendición, puedes hacer con nosotros como a ti te plazca. Puedes bendecirnos materialmente, como también puedes cohibirnos de bendición. Pero esto, Señor, no va a determinar qué tan cerca vamos a estar de ti, sino recordar que nuestra vida ha sido quitada para que nosotros no padezcamos de un fuego eterno. Qué glorioso saber, Señor, que tú nos has regalado la salvación del alma. Aún estemos padeciendo necesidades físicas o necesidades económicas o necesidades matrimoniales o necesidades de cualquier índole, tú nos has regalado, aún en medio de este sufrimiento, el poder ver a Cristo en medio de todo, para la gloria de tu iglesia, para la gloria de nuestros hermanos, para que tu nombre sea exaltado en medio de este mundo caído, Señor. Padre, aumenta nuestra fe. Y ayúdanos a permanecer cerca de ti. En tu nombre, Jesús. Amén.